Presentado y dirigido por Juanca Romero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del programa Ángulo 13, programa número 286, el 14º que hacemos en esta 10ª temporada. Cantidad de números para justificar la entrega que vamos a tener esta noche, que no será una entrega, vamos a decir, al uso. Va a ser una conversación que espero te resulte interesante porque la vamos a tener con un buen amigo. Raúl López nos acompaña esta noche en Ángulo 13 y con él vamos a hablar de lo divino y lo mundano. Vamos a hablar de misterio. Inevitablemente en este programa hay que hablar de misterio, pero también hablaremos del cielo, hablaremos de la astrofotografía, de la transcomunicación y de otros tantos temas que apasionan a nuestro invitado, a Raúl López. Un programa esta noche en el que vamos a dejarnos llevar por la ola del misterio. Te invito a que te sumes a este Ángulo 13. ¿Te apetece? Venga, vamos hacia adentro. 3, 2, 1, dentro. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Raúl López, buenas noches. Buenas noches, Juanca, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Fíjate cómo son las cosas que desde la última vez que nos vimos presencialmente, y ya han caído unos años, Sí, la situación, la tecnología, o llámalo como quieras, ha permitido que volvamos a vernos cuadriculados, cada uno en su cuadrícula, pero más sí, cerca, sí, ¿no? sí. Más cerca. No, sí, más cerca y además se te ve más joven. Bueno, Debe ser el filtro que tienes puesto, ¿eh? pues mira, me acabas de dar la idea de ponerle un filtro a esto porque es verdad y es conocido que no controlo bien todavía estas cosas de la técnica, pero si tú me dices que puedo poner un filtro, lo pongo. Sí, tanto. Bueno, Raúl, primero preguntarte, de forma genérica, luego profundizamos cómo va todo, cómo estás llevando estos últimos meses tan complejos. Pues la verdad que, hombre, lo llevo como todo el mundo, con bastante desesperación, intentando respetar lo máximo posible las normas que nos imponen y deseando salir de esta pues lo antes posible, aunque bueno, vemos que esto va a ser lento, va a ser también, lo está siendo duro, va a haber consecuencias para todo el mundo, sobre todo cuando se acaben todo tipo de ayudas, si es que no las prorrogan. Y bueno, como siempre se dice, lo importante es la salud y Sí. ahí tocamos madera, pero parece que estamos bien y la familia también y bueno, pues desear que todo el mundo lo pase lo mejor posible dentro de las circunstancias tan lamentables que estamos viviendo. Hombre, si no fuera porque estamos en medio de una pandemia, te diría que esa famosa frase de la salud es lo primero, es lo que decimos aquellos que nos estamos haciendo mayores, que no es el caso, Sí, pero es lo que siempre bueno, decimos, ¿no? En este caso lo decimos todos, pequeños y grandes, es verdad, ¿no? sí, Eh, es lo primero. Raúl, esta noche me gustaría que en Ángulo 13 pudiésemos hablar largo y tendido, no solo sobre tu recorrido en torno a temáticas afines al misterio y otras de las que también hablaremos, sino un poco también conocer a la persona, ¿no? Ujú. Eh, Tú vives en Gran Canaria y si no me Sí. equivoco, hace unos 9 años te trasladaste a esa isla desde Barcelona, porque tú eres natural de allí. Sí, yo soy de padres andaluces que de muy chiquitos se fueron a vivir a Cataluña y yo y mi hermana pues nacimos en Barcelona. Yo nací en el año 75 y en el 2011, por temas del amor en ese momento, pues, de una canaria, pues decidí establecerme en la isla y aunque la cosa al cabo de un tiempo no salió del todo bien, decidí ya quedarme porque me encantan las Islas Canarias y ya me encontraba bien a gusto aquí y bueno, ya desarrollaba mi actividad profesional sin problema y aquí estoy, Bueno, contento. no has elegido mal sitio. A mí Barcelona también es una ciudad que me gusta, me encanta, me apasiona.
pero sí es cierto que la mayor parte de las personas con las que uno suele hablar, y también es mi caso personal, en este caso el canario soy yo, el amor tiene mucho que ver a la hora de Sí. irse o venirse, mejor dicho, a Canarias, ¿no? Siempre juega un papel fundamental. Hombre, claro, en mi caso, precisamente fue ella quien vino a Barcelona. Estuvimos durante 4 años conviviendo allí. Y luego, por una serie de temas familiares, ella tenía que volver para acá. Y bueno, pues decidí, pues si ella había dado el paso primero de venirse a vivir a Cataluña, pues bueno, vamos a probar irnos nosotros a vivir a Gran Canaria. Y me enamoré de la isla. Hay que decirlo, además de tus pasiones, de las que vamos a hablar esta noche, hay una que a mí me seduce sobremanera y es tu pasión por la fotografía, tu pasión por la astrofotografía, no sé si lo he dicho bien. Sí, sí, correcto. De alguna manera en Canarias también has encontrado un lienzo casi perfecto o perfecto para ese tipo de fotografía. Bien, sí, hombre, yo empecé a nivel fotográfico por allá en el 2003, que me compré mi primera cámara de vídeo, que era vídeo digital, porque yo la fotografía realmente la odiaba, no encontraba ¿Ah, el sí? gusto a realizar fotos. Sí, 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 yo no encontraba el gusto a realizar fotos, tampoco entendía por qué la gente hacía fotos, porque para mí era ver algo inmóvil. Entonces a mí lo que me interesaba era el vídeo. Entonces me compré una cámara de vídeo que además hacía fotos de muy mala calidad, 600 por 800 píxeles, y de repente me di cuenta cuando compré la cámara de vídeo que solo hacía fotos de muy mala calidad, pero a mí me entusiasmó el tema de la fotografía digital. Total, que la cámara de vídeo me duró 2 semanas, se la tuve que vender a un amigo mío, gracias por comprármela en ese momento, y me cambié por una cámara de fotos. Y a partir de ahí, bueno, pues me di cuenta que más o menos se me daba bien y una cosa llevó a la otra. Experimenté un montón de temas fotográficos, desde la macrofotografía, fotografía paisajística, fotografía de desnudo artístico, fotografía de retratos, de retrato social, bueno, todas las temáticas que engloba la fotografía, hasta que efectivamente, como tú has dicho bien, un día me topé con una página web de unos astrofotógrafos que realizaban fotos con cámara digital y me quedé completamente entusiasmado y diciendo, ¿esto se puede hacer? Claro, porque a mí me había apasionado desde pequeñito la astronomía y realmente alguna vez había grabado con una cámara de vídeo puesto en el ocular del telescopio la luna y sí que me entusiasmaba ese tema, ¿no? Pero bueno, lo dejas por otras cosas y a partir de esa página web ya empecé a entusiasmarme por el tema astrofotográfico. Y entonces dije, bueno, pues voy a aunar la afición que tengo de la fotografía con la afición que tengo de la astronomía y así pues creamos la astrofotografía. Y sí que es verdad, como tú dices, que aquí en Canarias, pues bueno, hay un cielo aceptable. Tu isla en Tenerife es mucho más aceptable por la zona del Teide y mientras más arriba subas mejor. Y en Gran Canaria es la isla quizá más contaminada, pero bueno, también tiene ahí sus pequeños sitios, sus pequeñas zonas donde puedes practicar la astronomía y la astrofotografía. Yo he podido ver fotografías hechas por ti de todos esos espectros fotográficos, desde los retratos, como bien decías, paisajes, etcétera. Raúl, ¿tú haces alguna fotografía mal? Porque es que yo todas las fotografías que veo las veo alucinantes y además de verdad. Porque hago Trabajo de muchas. desecho. No, al final es estadística, claro. Hoy en día las cámaras fotográficas digitales, tú sabes que pueden hacer miles de fotos, ¿no? Depende de la tarjeta que tú tengas metida dentro, de la SD. Pero vamos, como hoy en día puedes hacer tantas, pues al final alguna te sale bien. Entonces, uno también va probando y hace muchas fotos hasta que alguna le sale bien. Luego lo que pasa es que con la práctica tú ya conoces la cámara, tú conoces un poco más la técnica y bueno, ya sabes más o menos que haciéndola de una manera, pues con unos parámetros determinados saldrá de una manera determinada. Yo lo que siempre digo es que en fotografía lo que tú tienes que tener es el ojo, más que nada. Luego vendrá la técnica, pero tienes que tener el ojo, sobre todo el ojo del encuadre. ¿Qué fotografío? Y a partir de ahí luego ya viene la técnica y luego el procesado, que es lo que hace que la foto pues te quede chula, ¿no? Mira, por mi formación, yo tengo formación también en la línea de la fotografía y he aprendido que hay dos religiones principales y luego están los ateos, ¿no? La religión canonista y la religión niconista. ¿Tú perteneces a alguna de esas dos o eres ateo? Yo soy ateo y he pertenecido a sonista. Bien. He sido de Sony. Sí, sí, sí. Casi todas las fotos que puedes ver en mi web o blog o Face son todas con Sony, menos las astronómicas,
que son con Canon, bueno, pues por un tema del propio CFD de Canon, del propio chip del captador de imagen, que funciona muy bien para fotografía de larga exposición y, bueno, es típico en la fotografía astronómica utilizar la marca Canon. Pero vamos, que hoy en día realmente Canon, Sony, Nikon, con estas tres marcas, da igual. Es un poco como las religiones, al final un poco también da igual, ¿no? Sí, esa es la que tú, con la cámara que tú creas y a la que te habitúes, Ujú. más que nada. Tienes en uno de tus perfiles, de tus redes sociales, una frase que la tienes como frase a tener en cuenta, no sé si lapidaria, pero a tener en cuenta, que dice: el sabio señala la luna y el necio mira el dedo. Me parece una frase brutal y acertada, una verdad como un templo, ¿no? Sí. No recuerdo quién la dijo. Creo que fue un día buscando frases para poner en el perfil y vi esa frase y dije, anda, mira, pues oye, tiene también algo que ver con el entusiasmo que yo muestro por el conocimiento, ¿no? Por la cultura, por el saber. Ujú. Bueno, siempre me ha parecido un poco triste aquellas personas que van siempre con la cabeza cabizbaja, mirando hacia abajo, mirando hacia el suelo, y que nunca levantan la mirada, la vista arriba, ¿no? Que para mí se pierden un montón de cosas. Entonces, esa frase pues me iba como anillo al dedo, ¿no? De decir, bueno, oye, que la importancia en sí del propio incluso crecimiento personal, de mirar hacia arriba. Y mirar hacia arriba no significa que vayas todo el día mirando hacia arriba, ¿no? Claro. Es una metáfora, sino que ir más allá, hacerte preguntas trascendentales, ¿no? Un poco cultivarte mentalmente y no quedarte en un reducto de conocimiento que al final eso pues te empobrece. Atendiendo, perdón, atendiendo a esa frase y que se entienda la pregunta o la afirmación, ¿podríamos decir que vivimos en un mundo rodeado de necios? Eh, Bueno, es que eso, claro, es que eso sería quizá poner al ser humano en una postura un poco también, pues como comentaba, ¿no? Reduccionista. A ver, es verdad que hay mucho necio en el mundo. También depende de las personas con las que te rodeas, también depende, pues, de dónde naces, cómo te haces a ti mismo, las compañías que tú tengas, sobre todo, ¿no? Claro. Sí que es verdad que si buscas necios, levantas una piedra y salen cientos de ellos. Hombre, yo creo que por naturaleza el ser humano, pues es la diferencia principal entre el ser humano y el animal, es la inteligencia y por tanto yo creo que por naturaleza, por lo menos, nacemos con ciertas capacidades que nos hacen ser personas honorables, por lo menos desde el nacimiento, Qué, aunque luego el sistema nos pervierte. qué bonita Hombre, palabra, algunos. honorable, ¿no? Es una palabra que Sí, está bueno, en desuso. está en desuso, pero como abarca una serie de conceptos en sí. Entonces, bueno, a lo que vamos es que hay mucha necedad, es verdad, en el ser humano, pero bueno, también encuentras personas de todo tipo al final en este mundo. Hay de todo, vamos. Yo no me quedaría con que el ser humano ni es malo por naturaleza, como decía algún filósofo, ni estamos rodeados de necios. Tampoco es eso. Bien. Un poquito de fe en el ser humano, un poquito de fe. Bueno, a ver si no la perdemos en cuanto hablemos de misterio puro y duro, porque ahí se suele perder también a Sí, veces ahí sí. Ahí hay mucho necio. este tipo, efectivamente. Pero vamos a ir por orden. Nos vamos a la infancia, si me lo permites, Raúl. Todos de pequeño, o todos tenemos, mejor dicho, recuerdos de nuestra infancia, unos más, otros menos, más agradables o menos agradables, pero siempre hay uno que nos marca, uno o dos momentos que nos marcan nuestra vida. ¿Qué momento marcó la tuya? ¿Hay algún momento concreto que fue el que te hizo cambiar o recoger el camino adecuado o el que estás caminando ahora? ¿O una serie de hechos? Bueno, quizá, hombre, parte de lo que soy, evidentemente, se lo debo a mis padres y también quizá al entusiasmo que puso mi padre en mí. Quizá parte lo heredaría de él por el amor hacia la astronomía, hacia el universo y hacia la filosofía. Y
a mí eso en la vida realmente me ha servido, ¿no? Y dices, "Oye, pero ¿de qué te sirve saber dónde está la estrella polar, ¿no? O lo grande que es el universo, o si hay vida más allá. Bueno, porque al final es un punto de vista, es una manera de ver que el ser humano en sí no somos nada. Es decir, es un poco quitarnos de encima toda esa prepotencia que tenemos como humanos, ¿no? Como especie, y decir, oye, si es que al final, pues tampoco no somos nadie, ¿no? Y también te da una visión un poco más modesta del ser humano y yo creo que también hace que tú sepas dilucidar mm, mejor, no diría también mucho mejor, pero sí mejor lo que es el bien y el mal, un poco también tener un comportamiento más ético o más moral, no solo contigo mismo, sino también para y hacia los demás. Tener también, eso me ayudó mucho a tener un punto de vista escéptico, pero no escéptico en ser un talibán negacionista de todo, sino del buen escéptico, ¿no? De hacerte preguntas y no tener tampoco unas creencias prefijadas y tampoco pensar que toda la razón la llevas tú en todo lo que piensas y en todo lo que haces. Y bueno, ser un poco más tolerante. Entonces, en parte lo que me marcó, quizá desde la infancia, fue eso, fue el acercamiento hacia la ciencia, pero también desde un punto de vista más filosófico. Bueno, Y luego también, claro, si hablamos de temas oye, del acercamiento mío hacia el mundo del misterio, también tiene que ver con esto, con este tipo con la educación recibida, ¿no? Lógicamente, aunque en mi casa era más bien de temática escéptica, pero hubo un hecho en la infancia que quizá me marcó también para con, amar el mundo del con misterio. 8 o 9 años, ¿no? Sí, con 8 o 9 años, que fue una experiencia ufológica, aunque yo la olvidé pronto, es decir, yo con 7 o 8 años iba de la mano de mi madre estaba hablando con una vecina en la ciudad de Badalona, era sobre las 7 8 de la tarde, creo que debería ser verano, todavía había sol, pero estaba empezando ya el sol a bajar bastante, y entonces vi en el cielo como una especie, no sé si decirlo de nave, de hecho parecía más bien un avión, pero no era un avión, era de una luz como de la luna plateada, en forma de cruz, y yo me quedé completamente embobado mirando eso, no supe, tanto mi madre está hablando con la vecina, y yo no supe decirle a mi madre, mira lo que estoy viendo. Sí que al final se lo dije, pero ya no había nada, como que me pareció. Claro. ¿Qué sucedió? Que yo, esa experiencia, me la tomé, sobre todo con el tiempo, como una alucinación de un niño o una ensoñación en ese momento, vete tú a saber por qué, quizá por mi manera de ver las cosas de un punto de vista muy racionalista, sobre todo pues en esos años, ¿no? Y si bien me marcó la experiencia, yo no fui consciente de que me marcó hasta muchísimos años después. En ese momento para mí era, qué bonito lo que he visto, qué chulo, pero al cabo de un tiempo ya prácticamente se me olvidó y al cabo de unos años cuando pensaba en ello decía, sí, fue eso, seguro fue una alucinación, una ensoñación, porque creo que solo lo vi yo. Sí que salió alguna noticia de algún avistamiento por esos días, pero no te sabría decir más. Pero bueno, sí que me marcó de cara al futuro, vamos. Ujú. Hay Para que años después. decirlo, y además me gusta que lo hayas comentado, no es lo mismo ser un negacionista o un talibán, como has afirmado, que un escéptico. Ser escéptico dentro de estas temáticas del misterio, ahora ya voy centrándome en ellas, yo creo que es necesario, ¿no? Y si por algo te caracterizas tú precisamente es por presentar infinidad de datos, dar toda la información posible sobre un caso concreto o sobre una forma de experimentar concreta, poner todo sobre la mesa para que seamos nosotros los que podamos de alguna manera también interpretar y dar un sentido a eso, ¿no? Esa es tu línea de trabajo, en realidad. Sí, esa es mi línea de trabajo, aunque no siempre fue esa mi línea.
porque es verdad que yo tuve momentos críticos de escepticismo llevado al límite, lo que podría ser, como todos conocemos a James Randi, sobre todo los que nos hemos dedicado al mundo del misterio, que era, entre comillas, un talibán del misterio y de todo lo que tuviese que ver con lo que no fuera ciencia o lo que no fuera racional. El Y yo, Torquemada. efectivamente, y yo realmente hubo un momento en mi vida que iba por esos derroteros. No solo era fiel seguidor de James Randi o fiel seguidor de círculos escépticos que hay aquí también en España o en Argentina, sino que además me cargaba todo lo que tenía que ver con el mundo del misterio y con lo esotérico. Luego sí que es verdad que si quieres luego entramos a hablar sobre ello, sí que es verdad que sufrí un cambio y entonces dije, oye, piensa en todo aquello que aprendiste cuando eras más pequeñito, ¿no? De que todo es relativo. A lo mejor estás equivocado en tu forma de pensar y tendrías que darle una oportunidad al mundo del misterio porque quizá hay algo que desconocemos y tú te lo estás cargando. Y efectivamente, como tuve alguna que otra experiencia en el mundo del misterio, decidí que a partir de entonces, y eso fue tampoco hace muchos años, a partir del 2013, decidí que yo debería un poco enseñar, mostrar el mundo del misterio, pero desde un punto de vista que te hiciera a ti pensar, no yo imponerte nada. Tampoco negar nada, ni tampoco decirte, oye, mira, esto es así porque lo digo yo y lo he vivido, sino darte unas pistas, darte la información lo más depurada posible para que tú decidieras si aquello que te estoy contando puede servirte de algo o no. Ahora vemos o hablamos de cuál fue ese punto de inflexión. Yo cuando te conozco por primera vez o cuando tenemos ese primer contacto, creo recordar fue en el año 2015 con motivo a la celebración del segundo encuentro Canarias Territorio del Misterio, y allí en una de tus ponencias, debo de admitirlo, ¿no? Me cambió el chip en la forma de entender o de afrontar estas temáticas, sobre todo las TCI y la transcomunicación, ¿no? Ahora hablamos de eso, pero ¿qué ocurrió entonces entre ese 2013 que yo no conozco y el 2015 donde me encuentro a un Raúl experimentando con cacharros ahí bien pertrechados? En fin, ahí tuvo que haber algo. Sí, hubo que en una fase de aburrimiento, no fue eso, no una fase de aburrimiento, sino por un problema que tuve físico, un problema de una pequeña enfermedad, por la cual tuve que estar cerca de un mes de baja. Pues bueno, empecé a ver mucha televisión. Tampoco podía hacer mucho más porque tenía mareos y no podía hacer demasiadas cosas, ni salir a la calle, ni nada de eso. Vi mucha televisión. Y entonces me empezó a interesar un programa americano de un tal Zak Bagan, que supongo que conocerás, un programa de cazafantasmas, donde, bueno, era bastante entretenido, aunque me parecía muy sobreactuado. Y en ese momento que todavía estaba en el plano racionalista, escéptico, bestial, pues no... Bueno, aquello me hacía gracia, pero decía, es que esto tiene pinta que están cometiendo un fraude con todo lo que hacen, sobre todo con una de las cosas que hacían, que era grabar psicofonías con un aparatito denominado Ghostbox, que no dejaba ser una radio, eso es, la PSB-7, exactamente, una radio de este tipo que escanea emisoras a mucha velocidad, con lo cual hay un galimatías de voces y música, y ellos preguntaban a las entidades, y representa que esas entidades modificaban ese galimatía de voces y música y contestaban. Entonces aquello me pareció una santa chorrada, y se me ocurrió también buscar información en YouTube. No había demasiado, sí que descubría un tal Steve Huff, que era fotógrafo, y eso me hizo gracia, porque mira, un fotógrafo mira, como yo, tal, como yo, a ver qué hace. Tal. Y efectivamente también conseguía resultados con este aparatito que me parecían más creíbles que los del programa de Zak Bagan. Y dije, oye, ¿por qué no? Voy a intentar descubrir si esto es un fraude y algo viral también de Internet. Bueno, como ya sabemos que en Internet hay mucha mentira. Dije, vamos a indagar sobre ello. Y entonces lo que hice fue buscar qué personas utilizaban este tipo de aparatos y de esas personas, quién me parecía más fiable para reproducir yo sus métodos y descubrir qué había ahí de verdad.
Y resulta que lo que hice fue no solo comprar los mismos aparatos técnicos de Steve Huff, que en ese momento me parecía el que mejores resultados conseguía, sino que imité todos sus rituales para conseguir esas voces psicofónicas. El primer día no conseguí nada, pero a partir del segundo día empecé a escuchar cosas que se salían de la lógica. Y además, cosas parecidas a las obtenidas por Steve Huff. Claro, yo en esos momentos yo pensaba que en parte conseguía los mismos resultados porque estaba utilizando exactamente la misma técnica. Piensa que me llegué a comprar hasta su misma cámara de vídeo, su mismo grabador de sonido, fabriqué su misma, bueno, porque él utilizaba una caja donde dentro metía con un agujerito para que hiciera de resonancia. Incluso un crucifijo, creo recordar, dentro. Sí, o sea, sí, sí, sí. todo. Un crucifijo que yo no soy para nada religioso. Venga, para adentro. Que Steve Huff utilizaba una figura como, mira, la que tengo aquí, un angelito. Pues venga, pues poníamos un angelito. Sí que hubo gente que decía, pero bueno, tú que estás grabando, a ver, si quieres ser una persona seria que graba psicofonías y tal, ¿qué haces mezclando espiritualidad con religión cuando realmente tampoco se llevan demasiado bien el espiritismo clásico de Kardec y tal? No, porque yo lo único que quería era imitar exactamente el proceso para ver si había algo o dónde estaba el fallo o dónde estaba el truco. Entonces, claro, y empiezo a grabar algunas psicofonías que yo considero que son de bastante calidad en ese momento y decido, ante el susto que uno se lleva, ¿no? Decir, ostras, aquí hay algo que no entiendo. Decido poner parte en mano eso de un ingeniero, de un técnico de sonido que, bueno, pues estaba acostumbrado también a analizar psicofonías, un técnico de Madrid que me presentó un amigo, investigador, y digo, bueno, oye, yo he grabado esto, pero yo quiero que esto aparte lo analice alguien. Dos de mis mejores grabaciones las analiza este técnico de sonido y el técnico de sonido se queda también totalmente alucinado porque no entiende cómo se ha podido grabar eso con la técnica utilizada. Entonces, es a partir de ahí donde yo empiezo a pensar que quizá hay algo que se me escapa. Entonces, sí que es verdad que ahí mi mentalidad cambia, esa parte tan racional, pero todavía no encuentro la espiritualidad en ello. Es decir, sigo siendo, en ese momento seguía siendo bastante racionalista, a pesar de decir, sí, he grabado algo que es anormal, me lo confirma un técnico de sonido que me dice que efectivamente es anormal, durante un periodo de tiempo sigo haciendo grabaciones que son anormales, pero eso no lo ligo con nada espiritual, simplemente he grabado algo que es anormal y que podría ser un efecto psíquico si es que creemos en la telequinesis, pero no tanto una comunicación con un fallecido y no tanto tampoco una comunicación con otras entidades de otros planos. Quizá la puerta abierta a eso vendrá un poco después. Eso te iba a preguntar, porque bueno, tendemos a pensar, es lo fácil, es incluso lo morboso, y ahí entramos en juego los divulgadores, causa fascinación el hecho de pensar que hay una vía para comunicarse, pues llámalo eso, llámalo fallecidos, llámalo entidades de otro plano, energías, como lo quieras llamar, bautízalo. ¿Eso tú lo descartas a día de hoy o dejas esa pequeña rendija para, oye, a lo mejor sí? Es muy difícil esa pregunta. Tengo que dejar esa pequeña rendija. Hay varias teorías que explican el fenómeno, pero no en su totalidad. La teoría clásica es la teoría parapsicológica, ¿no? Que es una incidencia de nuestra mente sobre la grabadora y eso, pues bueno, pues altera, en este caso, si utilizamos grabadoras digitales, pues alterará los unos y ceros que haya dentro de la grabadora para configurar ahí o modificar una onda y crear una voz que sea entendible y que conteste una pregunta lógica, podría ser. Puede ser que estés contactando efectivamente con entidades de otros planos que no tienen por qué ser fallecidos. Pueden ser, porque también ha habido casos que son fallecidos. Puede ser que estés comunicando con lo que algunos denominan los campos acásicos, ¿no? Que podría ser un lugar contenida toda la información
y que eso pues ya se habla en culturas antiguas sobre los registros acásicos, los campos acásicos, un lugar en el mundo donde todos los pensamientos y todo lo que imaginamos y todo lo que decimos, pues se guarda en ese lugar, en ese éter, en ese espacio, y lo que hacemos es recuperar de ahí la información. Pero claro, es que esa información sería aleatoria, grabaríamos cosas aleatorias, y eso no Claro. sucede, sino que hay investigadores que graban cosas lógicas. Decir que es de la mente tiene, sí, tiene sus gente que lo crea así, ¿no? Y también tiene sus detractores. Tampoco nos vale porque hay investigadores o experimentadores como Marcello Bacci o Hans Otto Konig que han conseguido comunicaciones con entidades fallecidas, reconocidas por sus familiares y que dan mensajes que no conocía el experimentador. Entonces también falla por ahí la teoría que podría ser parapsicológica, ¿no? O la teoría psíquica. Entonces es muy difícil. Yo me inclino quizá, bueno, podría ser una mezcla. Me inclino por una mezcla. Es decir, hay a veces que la comunicación se establece con psíquica o materialista. Hay a veces que podría ser una comunicación más espiritual, o por lo menos que contactamos con entidades que tienen cierta inteligencia, y en algunos casos pues podrían ser, ¿por qué no?, pues con un fallecido, si es que pensamos que cuando fallecemos nuestro cuerpo desaparece, pero nuestra mente queda pululando en forma de onda, bueno, no una onda normal, claro, como la que conocemos, una onda energética, a saber, cuando por ahí, y eso pues cuando tú o cuando ellos pueden o cuando tú lo requieres, pues comunican. Es muy difícil saberlo, yo todavía no lo tengo nada claro. Yo me estaba imaginando ahora escuchándote en un pendrive pongo psicofonías de Sinesio Darnell, de Argumosa, de psicofonías clásicas como aquellas famosas del Palacio Linares y otras tantas, las pongo en un pendrive, te las entrego y te digo, borra todo aquello que no te lo creas o que te parezca un circo. Creo que me devuelves el pendrive vacío, ¿no? Bueno, vamos a ver. Casi. Esto es como, sí, vamos, esto es como todo. Yo que, pues en parte tengo los bolsillos agujereados, es decir, que me he tenido que gastar bastante dinero, ya no solo viajando por distintas zonas del mundo y investigando estos temas, sino bueno, porque cualquier cosa que quieras hacer de la manera más científica, entre comillas, siempre, porque aquí de ciencia la verdad es que tampoco es que pueda haber mucho. Bueno, pues requiere un gasto, ¿no? Entonces, de todo lo que he visto, con todos los que me he podido entrevistar sobre el mundo de la transcomunicación, realmente transcomunicaciones puras, transcomunicaciones de calidad, que tú digas, aquí hay una pregunta y aquí hay una respuesta, y la pregunta se entiende y es coherente con la respuesta que supuestas entidades te dicen. Pues hay pocos en el mundo, realmente. Ya en la historia de la transcomunicación hay pocos. Son pocos los afortunados que consiguen resultados destacables, medibles y supuestamente que no sean fraude. Tú has mencionado, por ejemplo, a Sinesio de Darnell. Sinesio de Darnell realmente pasó por varias etapas. Psicofonías que grababa con el magnetófono clásico y que luego, pues ya conociendo Sinesio de Darnell al físico Sekonsky, que también utilizaba otros métodos, al físico y psicólogo Hans Otto Konig, bueno, pues conociendo los procesos que utilizaban también el famoso grupo de Luxemburgo, conociendo todo ello, él desarrolló métodos un pelín más sofisticados, como es el utilizar una radio en onda corta en un lugar desintonizado y esa radio conectada a la entrada del ordenador y un micrófono, y luego, bueno, con un programa de edición de audio, pues realizaba las preguntas, grababa a través de la tarjeta de sonido el ruido blanco de la onda desintonizada, de onda corta de la radio, y ahí se generaban respuestas a las preguntas que él hacía. Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, las de Sinesio Darnell, ya por eso, como lo mencionas, por eso pongo ese ejemplo, y tiene algunas de muy buena calidad. Es decir, que no estás escuchando lo que se denomina una pareidolia, algo que tú quieres escuchar porque ya te han dicho la respuesta que hay, tu oído se habitúa a ello y ya escuchas eso.
sino que son respuestas que si tú la grabación a otra persona y no le dices lo que está escuchando, en un porcentaje alto seguramente te dará la respuesta correcta, o por lo menos muchos coincidirán. Y cuando hay mensaje donde muchos coinciden, lo más probable es que ese mensaje sea correcto. Claro, si tú me estás entendiendo ahora y me entienden muchos más, pues el mensaje es que ha llegado, ¿no? Será correcto. Pero eso no suele ser lo habitual. Hay pocos en el mundo. Y, bueno, Argumosa pues tenía alguna psicofonía interesante, pero al final, pues como yo mismo, de mis psicofonías, probablemente haya un 10% si llega, que sean anómalas, y el resto, pues casi todas pueden ser pareidolias. Claro, es curioso y además interesante que lo digas porque nos pueden estar viendo ahora personas que se están internando en el mundo del misterio en estos momentos, está experimentando, está escuchando, bebiendo de diferentes fuentes. Hay que decirlo, es verdad. Con este cacharrejo, al que cada día, es una cuestión personal, le tengo más odio, ¿no? O sea, no odio, indiferencia, diría que es la palabra, ¿no? En su día contacté contigo para preguntarte cómo adquirirlo, dónde adquirirlo, ¿no? Porque quería también experimentar con mis medios, a mi modo, sin los conocimientos que puedas tener tú o otros compañeros, quería experimentar con él, ¿no? Y es verdad que a priori hemos obtenido algunos posibles resultados y ocurre algo muy curioso y que yo creo que se debe saber. Cuando los que estábamos presentes creíamos haber entendido o creemos escuchar algo concreto, ¿qué he hecho yo? Un experimento muy fácil. Vamos a poner eso que yo considero una psicofonía en los grupos, en las rutas en las que yo participo. Vamos a ponerlo a ver qué escucha la gente. A ver si escuchan lo mismo que nosotros, si interpretan lo mismo que nosotros. Y tú hablabas de porcentajes. Yo no sé si un 2% de las personas coinciden contigo. El resto ni por asomo. Por mucho que se la pongas, por mucho, hasta que tú no se lo dices, no la escuchan, efectivamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. No todo es psicofonía ni no todo vale. No, en efecto. Vamos a ver. Yo, pues bueno, me suelo recibir, no semanalmente, pero bueno, durante el mes me envían. Hay gente que, aunque tengo un canal pequeñito, pero bueno, hay gente que más o menos te conoce en el mundillo, sobre todo de la transcomunicación, y te envían psicofonías para que tú las escuches. Pues en estos años, en estos 7, 8 años, pues habré recibido cientos de psicofonías y te puedo decir que puedo dar por válida de aquello de sí, estoy escuchando algo que es anómalo y que responde de manera coherente a la pregunta, un 1%. Y ni siquiera llega. Estoy cansado de escuchar, de ver canales de YouTube, de Facebook, bueno, en general de las redes sociales, pues habré escuchado miles y miles y miles de psicofonías y también, ¿qué puedo salvar? Un 1% y menos de eso. ¿Qué sucede? A veces sucede, porque fíjate, es que todo el mundo que me envía psicofonías quiera cometer un fraude. Estamos hablando aquí simplemente de errores de interpretación. Claro. A mí me ha sucedido a veces que la persona me envía la psicofonía porque ha intentado grabarla utilizando el ruido blanco, el psss desintonizado de una radio o ruido blanco sintético, donde no se escucha absolutamente nada, pero nada de nada. Incluso tú miras los gráficos del sonograma Sí. a través de un editor de audio y lo único que hay ahí es ruido blanco. Y la persona que te lo envía escucha frases y se piensa que es su abuelo o su padre y le responde y lo interpreta. Entonces aquí, cuidado, tampoco podemos negar que esa persona no esté escuchando una realidad. Es decir, es posible, si tenemos que teorizar o filosofar, llámalo como quieras, es posible que esas supuestas entidades, en su forma de comunicarse contigo, de esta forma codificada, lo hagan de manera que el mensaje solo lo escuches tú. Es complejo, pero sí que me he dado cuenta o he tenido alguna experiencia con algún experimentador donde los mensajes que dice escuchar y las cosas que les dice son como que muy coherentes, sobre todo para esa persona.
pero tan coherentes que no tiene ninguna duda que está escuchando un mensaje. Y dices, una de dos, o está completamente zumbada, loca, o te quiere meter un engaño, Claro. metértela, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Doblada. Doblada, ¿no? Mal dicho. No, muchas veces, bueno, tampoco muchas veces, algunas veces tú conoces a esa persona, tienes ese trato con esa persona y tú sabes que esa persona es una pobre chica, un pobre chico que ha perdido a un hijo, que ha perdido a su padre, que no tiene ningún afán de protagonismo, ningún afán de engañarte, y que para esa persona experimentar de esa manera, donde tú realmente no estás escuchando nada y esa persona escucha algo, le está reconfortando. Entonces, Claro. ¿quién soy yo para decirle Claro. que no estás escuchando nada cuando a lo mejor es una manera, esa decodificación que hace de ese tipo de frecuencias o de ruido blanco que hace su cerebro, pues realmente está decodificando un mensaje o esas frecuencias le está ayudando para comunicarse. Es decir, no que se haya grabado nada, sino que al escuchar esas frecuencias entra la información. Qué interesante, sí, sí. Claro, entonces, si en un primer momento yo me dedicaba, cuando me enviaban psicofonías de este tipo, a escribir a la persona, oye, háztelo mirar, vete a un psicólogo, tal, porque llegó un momento que ahí fui más suavecito en las respuestas, porque dije, cuidado, que primero ese mensaje está siendo reconfortante para esa persona. Y luego puede haber esta otra hipótesis que tú estás descartando y a lo mejor tiene sentido. Por eso es tan complejo el mundo de las psicofonías. Uh-huh. Y denostado, quizás Y sea, denostado. junto con la ufología, quizás sean las dos vertientes de la divulgación o la investigación del misterio más castigadas, ¿no? Deja que te pregunte sobre eso. Aquí viene la pregunta incómoda, pero me gusta hacerla casi siempre. Y siempre pido honestidad si quieres responderla. ¿De verdad que el estado de salud en la divulgación e investigación, y lo separo, del misterio, está tan prostituida en nuestro país como a veces nosotros los divulgadores incluso nos atrevemos a afirmar? Yo creo que sí. Es decir, prostituida ha estado siempre. Lo que pasa es que antes no habían redes sociales y ahora sí. Entonces Claro. ahora se nota más. Ahora se ve más. Yo tengo una gran decepción dentro del mundo del misterio porque prácticamente lo que no es fraude son errores de interpretación. Y me da igual que sea la ufología o temas parapsicológicos o la transcomunicación, da igual, cualquier tema del misterio en sí son errores de interpretación o fraudes. También hay gente que tiene una creencia pues muy grande en estos temas y entonces no son capaces de separar lo que es un hecho pues más, como diríamos, más palpable o más lógico o más natural de un hecho pues más paranormal. Entonces, uno de los temas o una de las decepciones que yo me he llevado más grande es en el mundo de la transcomunicación, efectivamente, pero porque está de moda todos estos cazafantasmas que van a hospitales abandonados, casas abandonados, a hacer grabaciones, sobre todo psicofónicas, A o de sacar fotos. fantasmas, sí, o de orbes, bueno, muchas motas de polvo que se levantan por Sí, ahí, sí. fotografían y ven fantasmas en todos lados, muchas pareidolias en imágenes. Y claro, viendo eso, y que por desgracia tú pones en YouTube o una búsqueda de cazadores de fantasmas o grupos, los GIPs creo que le llaman, ¿no? GIPs, Sí. GIPS. Te llevas una gran decepción porque más bien, sí, es un entretenimiento para ellos, pero están prostituyendo el misterio. Está haciendo que gente seria como tú, como yo, como muchos que sabemos que nos tomamos el tema pues, en serio, en busca de una respuesta, en busca de una verdad, pues que al final eso pues nos repercute, ¿no? Porque dicen, ah, mira el magufo de turno que cree en los extraterrestres, ¿no? O el otro, mira oye, ¿me puedes adivinar el futuro? Oye, que yo no adivino nada, ¿no? Que yo no soy ni clarividente ni nada de esto, ¿no? Ni tiro las cartas del tarot, porque al final se entremezcla todo. Bueno, entonces, para mí, a tu pregunta, el misterio está prostituido, no sé si más que antes, pero por lo menos es más visible que antes.
Claro que muchas personas que se suman a este universo tan complejo como es el de la divulgación del misterio, a lo mejor ignoran que cuando no estaban las redes sociales, cuando lo único que teníamos eran foros para opinar, ¿no? Incluso antes, ¿no? Pero en la época esa ya existían aquellos que nos llamaban magufos o que se creaban 15 perfiles falsos para insultarte. Ese tipo de cosas vienen de viejo. Ahora lo que pasa es que efectivamente 20, 25 años después, la amplitud de las redes sociales hace que todo eso tenga más eco, ¿no? Sin embargo, Raúl, confírmame, yo creo que sí, hay una válvula de oxígeno en medio de todo esto, a la que hay varias, pero hay una principalmente a la que le podemos poner nombre, el ojo crítico. ¿Eso qué es para ti? Pues el ojo crítico de nuestro buen amigo Manuel Carballal. Carballal. Uh-huh. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Claro, es una revista que no sé si creo que lleva como 30 años o cerca de ellos, ¿no? Que antes era, pues, se hacían folletos y fotocopias y se repartían. A máquina. Y ahora, a máquina, tal, bueno, y ahora se hacen pues en PDF y lo hace Manu de manera gratuita. Y a mí particularmente me gusta mucho porque te da información del mundo del misterio, de lo paranormal, y no es una información destructiva, es una información pues, que te hace pensar. Y los investigadores que redactan en esas revistas, que escriben sus artículos, suelen ser investigadores que a mí me merecen todo el respeto y investigadores serios. Entonces, es una revista que se puede descargar en la página web del ojocrítico.org Sí. o .inf. Estamos poniendo ahora ponemos el link, el enlace. Y bueno, y es bastante, a mí me parece de lo más serio que pueda haber dentro del mundo del misterio como divulgación. Hombre, también tenemos alguien que se llama parecido a ti, un tocayo, parecido, Juan Carlos Moreno, por ejemplo, que tiene su blog de realidad trascendental, que también ofrece información muy seria a nivel de la parapsicología, o de un físico, que esto es gracioso porque es físico, pero él no quiere publicidad ninguna y tiene una página web que probablemente es la página web mejor documentada del mundo del misterio en habla hispana. Si mal no recuerdo, es un blog, Survival After Death. Este se me escapa, Survival, vale. Ya, intentamos localizarlo. Yo te paso el enlace para que puedas ponerlo. Y en este blog, él expone toda la información que hay a nivel no solo del espiritismo, sino también del mundo de la parapsicología, menos de ufología, pero sí de todo lo que tenga que ver con el mundo psico, o lo que se denominaba antes las ciencias psíquicas, la metafísica, y su documentación es muy vasta, muy, muy, muy grande. Hay cientos de documentos. Y él encima, este físico, cada trimestre, cada 2 meses, depende, incluso saca una especie de revista digital que trata sobre temas espíritas, pero de una manera muy seria. Entonces, hay 4 cositas en habla hispana, luego en inglés pues hay algunas cosas más, de información que se ofrece, que es bastante interesante seguirla porque por lo menos no te van a engañar. Claro. Te van a ofrecer documentación seria y que te va a hacer pensar. Y por supuesto, ya te digo, yo soy fan número 1 de El Ojo Crítico. Dicho esto. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo porque todos los dos tenemos buenos amigos comunes trabajando para que siga siendo una realidad, ¿no? Ponemos el enlace también debajo para que los amigos anguleros puedan acceder. En alguna ocasión te he escuchado decir algo así como que un parapsicólogo o un investigador del misterio debe tener inevitablemente nociones de ilusionismo, mentalismo. ¿Es así? ¿Tenemos que tener esas nociones? Wow. ¿Sí? Básico, es que es básico. Vamos a ver, cuando hablamos de mentalismo, el mentalismo es una rama del ilusionismo, es decir, de los que hacen trucos de magia. Y esa rama se especializa en reproducir fenómenos paranormales mediante trucos de magia o fraude consentido, ¿no? Un truco de magia, un ilusionista. Ejemplo, el mago Tamariz es un mago.
Me voy a eso, no a al otro tipo de magia, ¿no? A la magia de espectáculo, ¿no? Que sabes que es un truco que tú vas ahí para que te engañen e ilusionarte con ello. Claro. Pues hay disciplinas, como es el mentalismo, que quizá en España el máximo exponente o el más conocido es Anthony Blake o Luis Pardo. Bueno, que lo que hacen es imitan pues, los resultados que se pueden obtener en una casa encantada, en un estudio parapsicológico donde intentan ver cómo se mueven los objetos o se estudia la telepatía o se para un reloj con la mente. Bueno, como lo que podía hacer Uri Geller. Aunque Eso Uri te iba a Geller decir, es doblar cucharas. sobre los cucharas, aunque Uri Geller es algo diferente porque es un mentalista, pero es decir, que hace trucos de magia, pero él dice que no, que lo hace con la mente y bueno, luego ahí tú ya sabes que es un tema muy largo de contar y se hicieron experimentos con él y parece ser que sí, en qué truco y en parte no, pero bueno, a lo que vamos. Si tú quieres introducirte en el mundo del misterio e investigarlo, tienes que tener nociones de ilusionismo, porque en el mundo del misterio, como sabes, hay mucho fraude. Entonces, el tener esas nociones te da esa creatividad, ese sexto sentido para decir, uy, a lo mejor aquí o esto lo ha hecho así. Oye, pues si yo estoy con esa persona que está obteniendo esos resultados, le voy a decir que lo haga de esta manera o voy a poner este control para ver si puede reproducir lo mismo. Entonces, es vital eso, igual que el conocimiento, si nos dedicamos, por ejemplo, al tema también de la ufología, pues es interesante también tener conocimientos de astronomía y también es interesante tener conocimientos fotográficos, porque al final la prueba que puede ofrecer un ufólogo, aparte del testimonio en sí, pues es la fotografía, ¿no? o el vídeo. Entonces también me parece bastante elemental tener esos conocimientos. Pero vamos, el ilusionismo para mí, básico. No te voy a quitar demasiados minutos. Creo que 2 semanas, en Ángulo 13, hablábamos con Iván Figueira sobre verdades y verdades, lo dijimos así, sobre la llegada del hombre a la Luna, y en algún momento hablábamos de esos testimonios de algún astronauta que afirmaba haber visto, o se le atribuía haber afirmado eso, haber visto ovnis en esos vuelos hacia la Luna, ¿no? ¿Tú crees en esa posibilidad alienígena, en la posibilidad de que hayan entidades, seres, llámalo como quieras, marcianitos, nariz de trompeta, por ahí fuera? Hombre, yo creo que hay vida en otros planetas, es evidente, no vamos a estar solos cuando hay miles y miles de millones de ellas con sus respectivos planetas y que cada día se descubren no sé cuántos y fuera de nuestro sistema solar y supertierras y mini tierras y gaseosas y tierras y planetas gaseosos y planetas. Formas de vida seguro que hay. Inteligencia como la humana, pues oye, también, porque vamos a pensar que somos los únicos. Probablemente también. ¿Que nos visitan? Hombre, pues debería ser alguien con unas tecnologías que desafiaran las leyes físicas que hemos estudiado todos y que parece bastante improbable que se pueda construir un mecanismo, una máquina que pueda viajar a velocidades tan increíbles, muy superiores a la de la luz, para que les dé tiempo venir por aquí. Pero podría ser. ¿Qué sucede? Yo en el tema ufológico, por supuesto, no es mi especialidad, aunque me guste y trate el tema, pero sí que es verdad que veo cierto paralelismo entre la ufología y la transcomunicación, sobre todo con los contactados. ¿Cierto? Porque al final tú dices, nos visitan, bien, pero hay gente que dicen que los ovnis son ovalados, otros rectangulares, otro en forma de pico de pala, De otros cigarro puro. de cigarro puro. Es decir, la casuística es inmensa. Luego, gente que dice que ha visto a esos seres. Unos que sí no tienen nariz y los ojos son gordos, otros que son como un cíclope, otros que son enanos, otros que son altos, otros que son rubios. También, la casuística es infinita. Luego, gente que dice que telepáticamente contacta con ellos. Bueno, pues hay mensajes también de todo tipo, que además son mensajes que tienen ciertos también parecidos con los mensajes que se consiguen a través de la transcomunicación o a través de una ouija o la escritura automática o a través de un medium. Mensajes esperanzadores o mensajes apocalípticos también o mensajes de paz y amor. Es decir, se parecen. Lo mismo pasa en la transcomunicación. O transcomunico, que también lo hay, con extraterrestre. O transcomunico con ángel. O con un fallecido. O con hadas.
con hadas y duendes, que Sí, también sí. lo hay. Es decir, Sí, sí. una casuística tan grande que eso a lo mejor me hace pensar que o bien esas entidades se adaptan a ti para que tú puedas comprender ese mensaje, puede ser una teoría, o bien son recreaciones mentales que trascienden, que se hacen, que se hacen real. Es decir, es como lo que pienso, Se lo creo proyecta. y se proyecta. Puede ser. Claro, entonces, ¿pudo ver algún astronauta ovnis? Pudo ser. Ahora, ¿son esos ovnis podrían ser objetos de otros planetas? Pues Puede puede ser ser. sí y puede ser que no. Claro, es a lo que vamos, que es que Claro. la casuística es tan grande, tanto en lo que uno experimenta, ve, como los mensajes que recibe, que es imposible decir a ciencia cierta, no, 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 es que si vemos un ovni o un objeto, o Armstrong vio un objeto, no sé qué, en la Luna, es un ovni y viene de otro planeta. Pues Claro. no lo sabemos. Tiempo de misterios. Uy, todo buen divulgador debe tener una web donde poner aquello que le crea inquietud, aquello que investiga. Para ti, ¿qué representa precisamente Tiempo de Misterios? Ya tiene unos añitos, ¿eh? Tiene unos añitos y bueno, Tiempo de Misterio es un poco pues, una plataforma que tengo de divulgación, porque me gusta divulgar estos temas, me gusta divulgar lo que yo investigo, lo hago de manera totalmente gratuita, no gano absolutamente nada, creo que no tengo ni publicidad puesta, tampoco ganaría nada teniendo la publicidad porque se necesitan muchos clics y tal. Ni siquiera en la parte de YouTube, que tengo también Tiempo de Misterio, soy de los que tampoco van solicitando likes por ahí, ni que te apuntes ni nada. Simplemente es a quien le interese, quiere informarse de aquello que yo investigo, bueno, pues un poco también voy en busca de la verdad, ¿no? Que muchos de los que nos están viendo, pues supongo que también saber qué verdad hay detrás de todo esto. También es verdad que mi verdad es la mía, es decir, no todo lo que yo expongo tú te lo tienes tampoco que creer a pies Claro. juntillas. Claro, esa es mi verdad. Yo creo que estoy siendo coherente con lo que digo. Otra cosa es que investigaciones de las que yo pueda hacer o gente en la que yo pueda creer esté equivocada y bueno, me hayan engañado. También puede ser. O teorías que yo tenga que para mí me parezcan lógicas, para otro que las lea no les parezca lógica. Entonces, Tiempo de Misterio lo único que hace es intentar divulgar de la manera más imparcial posible y que bueno, que la gente, sobre todo, a mí me gusta la gente ruda, la gente cabezona, la gente muy escéptica, muy racional. Sí, abrir un poco sus mentes, decir, oye, cuidado, que yo soy una persona que considero que más o menos suelo ser coherente y me gusta un montón la ciencia y creo que puede haber algo más, no solo por lo que he estado estudiando e investigando, sino por lo que he estado experimentando no solo en el mundo de la transcomunicación, sino también pues, en el mundo de la Ouija, las mesas parlantes, y bueno, otra serie de la telepatía, otra serie de cosas que he ido haciendo y que he visto que por lo menos algo extraño hay. Raúl, casi cerrando el círculo, ahora viene alguien o nos está escuchando o viendo a alguien que quiere iniciarse. Los comienzos siempre son bonitos en toda la vida, ¿verdad? Quiere iniciarse en esto de la experimentación, de la investigación, de la transcomunicación. ¿Qué le recomendarías? No sé, 4 o 5 claves, pequeñas claves que tiene que tener en cuenta y son inevitables atender. Pues que lean El Ojo Crítico Sin y duda, bueno, sin duda. esas y las otras dos webs que te he comentado, Sí. porque es donde pueden encontrar sobre todo la buena información. O sea, es muy importante no coger una grabadora, por ejemplo, o una cámara de fotos e irte a la montaña a ver si capta un ovni, o una grabadora para irte a una casa encantada. Tú tienes que aprender, tienes que formarte, tú tienes que saber qué procedimientos, qué procesos son los que tengo que seguir para intentar cometer los mínimos errores posibles. Tienes que tener capacidad de crítica y autocrítica. Y claro, eso se consigue con la experiencia y sobre todo alimentándote de toda aquella información que hay sobre estos temas y que sea
una información lo más contrastada o lo más veraz posible. Es difícil en el mundo del misterio porque esto no es ciencia. Sí, claro. Se le parece en algunos puntos, pero no lo es. Entonces, sobre todo aquí es beber de fuentes que, entre comillas, sean lo más coherentes posible, y una vez tú te has alimentado de esas fuentes, empezar a experimentar, porque tampoco vale de mucho, como hay algunos que tú lo sabes, que sí, se llenan la boca hablando, sí, porque esto es no sé qué, y porque esto seguro que no sé cuántos, y esto es un fraude porque no sé qué, y no han experimentado. Cierto. Esto me ha pasado a mí muchas veces y a ti también. Oh, se llena la boca, oh, sí, y los ovnis, no, esos son motas de polvo y una fotografía y un ovni, no sé qué. Y los testigos, no, porque claro, son gente inculta a los que entrevistan y tal. Y sabes que no es así. Entonces, sal a la calle y experimenta. Bueno, salir a la calle o en tu casa. Yo, por ejemplo, yo soy de los que experimentan prácticamente todo en casa. Pero sabes que hay muchas personas a las que les da pavor, pánico, terror, ponerse a grabar en casa, o ya no te digo hacer una sesión Ouija, ¿no? Dicen, en casa de otros sí, en la mía no. Porque están condicionados, porque al no tener información, para ellos es lo que han visto pues, en las programas de misterio, las películas de Poltergeist, El Exorcista. Y también me pasaba a mí cuando empecé a experimentar. Digo, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué hago yo aquí con una grabadora? Que se me queda el bicho en casa, ¿no? Me queda la cosa... Sí, sí. Es verdad que yo, antes de empezar la experimentación en sí, sí que me documenté bastante. Antes de experimentar en casa, yo me documenté mucho, muchísimo. Y cuando sabía cómo hacerlo y los procedimientos que tenía que seguir, pues bueno, el miedo lo pierdes, nunca el respeto. Claro. Y bueno, si lo haces bien, no pasa nada. Lo que sí que es verdad es que tú no te tienes que enfrentar con miedo al mundo del misterio, porque si no, no vas a investigar nunca nada. Entonces, claro, para afrontarte, para investigar en el mundo del misterio, tienes que tener respeto, hacer las cosas bien, no tener unas creencias limitantes, pero tampoco excederte. Porque claro, si eres muy, 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 muy crédulo, pues no sé, en el demonio, porque sí, yo sé que existe y sé que cuando me hablas de espíritus no son fallecidos, son malvados, demonios. Claro, pues entonces, ¿cómo te vas a poner a experimentar? Evidentemente no... Claro. Es decir, tienes que tener la mente muy abierta. Acabará presentándose el demonio seguro, ¿no? Sí, porque al final, yo por lo que he experimentado, al final es cierto que tú atraes también en base a tu experiencia, tanto los mensajes, o a tus creencias, perdón, tanto los mensajes como las supuestas entidades que se presentan, a veces, no siempre, a veces, tienen que ver también con tu estado mental. Tiene mucho que ver. Vamos a cerrar el círculo, ahora sí, por completo, porque comenzamos hablando de la macrofotografía, no, fotografía del macrocosmos, vamos a decirlo así, donde todavía no hemos demostrado que haya vida. Hemos hablado del misterio puro y duro, transcomunicación, donde ponemos en cuestión de si hay una vida más allá de la nuestra. Y ahora cerramos el círculo con algo que te apasiona también, que es la fotografía del microcosmo, digamos la fotografía a través de un microscopio, que si ya lo otro me parece alucinante, esto tiene que ser brutal, porque aquí sí hay vida, seguro. Sí, es brutal. Bueno, esta es una de las cosas que también tenía pendiente dentro de la fotografía, que es, estamos fotografiando varios campos y tal, me interesa, sí, el mundo del universo, ¿no? Lo de mirar para arriba, tal. Oye, pero lo de mirar para abajo, pero muy para abajo, oye, allí también hay un macrocosmos, aunque sea micro, pero es un macrocosmos. Claro. Es maravilloso, es la vida en sí, es el inicio de la vida, ¿no? Y me interesó mucho ese tema, fue, bueno, entre comillas, un día que me levanté y dije, vale, estoy obteniendo relativas respuestas sobre quiénes somos, hacia dónde vamos y filosofando sobre ello, ¿no? Pero es que, claro, lo estoy todo circunscribiendo a lo macro. Pero es que luego también hay un mundo micro por explorar que me parece fascinante. Dices tú, ostras, una célula, un protozoo, ¿no? Una ameba, un bichito de ahí que probablemente tuvieron su papel a la hora de la creación de la vida
Y tú ves eso por el microscopio y dices, si es que parecen seres inteligentes, si es que comen, si es que tienen aparato reproductor, ¿no? O tienen esófago, o tienen, bueno, claro, tampoco se le puede denominar un esófago a lo que tienen, pero bueno, que también hacen caquita, los Claro. detritos, los desechos, esos bichos, ¿no? Los aleosomas, que son unos bichitos que parecen como unos gusanos microscópicos y tú ves cómo comen o cómo lo echan por ahí. Claro, dices, Interrelacionan entre ellos, se juntan, interrelacionan entre ellos. quedan para Claro, salir. todo ese macro microcosmos me pareció tan interesante que dije, yo eso también tengo que fotografiarlo y grabarlo y registrarlo. Y bueno, pues me hice con un microscopio, me compré un microscopio. Si ya no tengo cacharros, pues ahora tengo muchos más. Y bueno, y aprendí las técnicas para poder grabar el microcosmos. Ujú. Que es bueno, al final es cerrar el círculo, como tú has dicho antes Claro. la palabra, es cerrar el círculo, ¿no? De lo de arriba, lo terrenal, lo de aquí y lo de abajo, lo más pequeñito, Sí, sí, sí. que Que es lo que sepas engloba que sepas que entre tanto cacharro que dices que tienes, hay un cacharro que durante esta hora de conversación me ha tenido enamorado y lo tienes justo al lado. Me parece encantador ese aparato. Qué pena que no podamos coger así, a A ver, ver. con las pantallas, clean, y pillarlo. Mira, qué pedazo de aparato para los que amamos la radio, en fin. Sí, sí, sí. No, no, esto es una radio de válvulas, como bien sabes. Y tengo dos, una aquí y otra que no se ve, que está abajo. La que está Ujú. abajo es una radio de válvulas que es idéntica a la que utilizaba Marcello Bacci en sus experimentaciones, porque iluso de mí compré la misma radio y luego, pues bueno, porque no funcionaba, pero luego la hice con un técnico que es mi padre que domina estos temas, lo pusimos en marcha pensando que, bueno, oye, si Marcello Bacci consigue esas increíbles psicofonías con una radio Fidelion Mande, vamos a comprar la misma radio a ver si funciona, pero no consigo lo mismo porque no tiene nada que ver. Al Claro. final, el tema técnico no tiene nada que ver, no es un tema más o mediúnico o psíquico de la persona. Pero sí, tenemos la radio de válvulas aquí. No sé si se puede ver, a ver si puedo girar un poquito más. Y aquí se ve un poquito del El microscopio. microscopio, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto, Sí, sí, genial. sí. Aquí un poquito del microscopio. Y bueno, esta es mi sala de experimentación. Aquí arriba tenemos otra radio que utilizaba también el experimentador Hans Otto Konig. Me compré la misma. Tengo también varias radios que son las que utilizaba también Anabela Cardoso. Bueno, Vamos. es un poco de fetichismo también, ¿no? Un poco de fetichismo, de decir, esto si funcionaba ellos, a lo mejor teniéndolo yo, tal, a lo mejor se me pega algo. Pero Sabes bueno. que creo que esta noche, amigo Raúl, hemos conseguido algo que es importante, mucho más ahora para los días que corren, y es poder llegar, poder comunicar a través de una simple conversación entre dos amigos, y estoy seguro, de hecho lo he visto en el chat, va a gustar, ha gustado a nuestros amigos anguleros. Yo te agradezco un montón que nos hayas acompañado este ratito de la noche, Raúl. No, no, el placer ha sido mío, ya sabes, cuando quieras, yo estoy a tu disposición, te tengo, ya lo sabes, un gran aprecio y sobre todo porque eres un divulgador de los que son serios y honestos, que son los que necesitamos para poder divulgar de la mejor manera posible este mundo prostituido del misterio. Eso te iba a decir, vamos quedando pocos sin ponernos la ropa de prostitución. Vamos. Efectivamente. Un abrazo, amigo. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor, Yo ¿no? soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Vamos casi a poner punto final a nuestra entrega de Ángulo 13 de esta semana. Una conversación, yo creo que de la que tienen provecho, una conversación distendida, amigable, amable, con nuestro buen amigo Raúl López, a quien siempre le agradeceré la seriedad con la que afronta estas temáticas. Pero deja que te pida, aunque sea 2-3 minutos al final del programa. Me gustaría hacer, no sé si es una reflexión, un comentario o un canto al aire, al eco o a lo etéreo, ¿no? Porque
Hay un montón de asuntos que nos están rodeando hoy en día, que nos invaden, sobre todo en los medios de comunicación, un montón de temáticas, sobre todo girando en torno a lo pandémico, a lo económico, pero hay un asunto que no digo que pase desapercibido, pero sí que se está metiendo en el día a día de cada uno de nosotros y quizás no estamos prestándole la suficiente atención. Hace unos días, en las redes sociales, como hago habitualmente desde hace muchos años, publico un comentario de corte crítico, de crítica política y social, un comentario en ese comentario concretamente me dirigía al presidente del gobierno de Canarias, considerándolo, catalogándolo de una persona ineficaz. Entre otros calificativos, ineficaz. Bueno, digamos que el contenido del comentario sería ahora lo de menos. Y vuelvo a descubrir un día más cómo algo está cambiando en la comunicación, en la expresión y en la libertad de expresión en el Estado español, en lo que es nuestro país. Aunque algunos consideremos que Canarias es nuestro país, pero ese también es otro asunto. Bien, puedo afirmar, y yo creo que no hay quien pueda rebatirlo, que trabaje en los medios de comunicación, que hace 25 o 30 años, aquellos que ya hacíamos comunicación, a través de la radio, a través de la prensa escrita, cuando todavía no estaba la selva de las redes sociales, hace 25 o 30 años había cosas que podías decir y escribir que hoy en día, acabando ya el 2020, no puedes volver a repetir porque te caen los tiranos encima. Dicho de otro modo, para que nadie diga que hablo con ambigüedades, hoy en día hay más censura a la libertad de expresión que la que había hace 25 o 30 años. Fíjate que yo no hablo de la época franquista ni esas historias porque a mí me cogió de muy pequeño ya el final, los últimos días, los últimos años del enano bajito con voz de pito. Te estoy hablando de época democrática. Hace 25, 30 años, me atrevo a decir 15 años, había más libertad de expresión que la que tenemos hoy en día. A raíz de este comentario que pongo en las redes sociales, concretamente en Facebook, un comentario de los menos hirientes que yo he podido escribir a lo largo de mi trayectoria, te lo aseguro, de los menos. Bueno, pues a raíz de ese comentario empiezan a pulular personas que están a favor y en contra de lo que escribo, que es lo que se espera cuando uno escribe y publica, hace público algo. Comentarios a favor y en contra. Porque en realidad cuando, en mi caso particular, hago público un comentario o un artículo, lo que busco es el debate. Yo creo que en el debate está realmente el punto sano de una democracia. El poder compartir opiniones, aunque sean contrarias, y rebatirlas. Pero empiezan a salir desde hace ya unos años, ahora con lo de la pandemia mucho más acentuado, los policías de las redes sociales. Personajes de rostro impálido, que diría alguno, personajes sombríos, muchos de ellos ocultos en nombres falsos, pero otros no, otros se muestran con el suyo, algo que les honra, salen no a comentar lo que tú escribes, sino directamente a insultarte por lo que escribes. E incluso a censurar o buscar la censura sobre lo que escribes. Y concretamente en la red Facebook, ahora se estilan aquellos que cualquier chorrada que pongas, cualquier comentario que pongas, cualquier opinión que pongas en tu perfil personal o público, lo denuncian a la red, lo denuncian a Facebook por contenido inapropiado. Y que nadie crea que en Facebook hay un señor o una señora o un grupo de personas ahí leyendo todo lo que pone la gente para saber si es bueno o es malo, ¿no? Esos son máquinas, son ordenadores que filtran palabras, expresiones, etcétera, y la máquina es la que considera
si es apropiado o no. En realidad lo censurable no es que la máquina, no es que la red social a través de esos ordenadores, de esos algoritmos o como los llamen, considere que lo que tú escribes sea bueno o malo. Lo triste, lo lamentable, lo penoso es que haya personas que en lugar de estarse rascando los huevos y estar fastidiando al personal en las redes sociales, deberían haber estado buscando un trabajo o produciendo para que una nación salga adelante. Pero, al contrario, se dedican horas y horas a eso. Y en este caso concreto, en ese comentario concreto donde yo llamo ineficaz, inepto e incluso, y lo vuelvo a decir aquí, persona contraria a los intereses de los trabajadores en Canarias, engatusado solo con el turismo y con la imagen exterior, ese comentario que yo hago sobre el presidente del gobierno de Canarias me llama muchísimo la atención, como muchos que hablan de progresismo y de libertades, muchos de esos son los que le han dado al botón de denunciar y censurar el contenido. Te lo puedes esperar de un fascista, de un perturbado. Te lo puedes esperar de gente que no entiende dónde está la barrera entre la libertad de expresión y el Torquemada. Y descubro que un contenido en el que opino en contra de un presidente de una comunidad autónoma que pertenece a un partido progresista o que se llama progresista o se autodenomina progresista, como el Partido Socialista Obrero Español, sus lacayos, entre ellos muchos militantes del partido, porque aquí nos conocemos todos, son los primeros que les dan al botón de censurar. Hipócritas. Ustedes son unos hipócritas. Claro que tiene la misma libertad que tengo yo para escribirlo, tienes tú para censurarlo, claro. La misma libertad no. ¿Progresistas de qué? ¿Progresistas de qué? ¿Libertades de qué? No voy a entrar en planteamientos políticos, porque este programa no es un programa de política. Simplemente dejar esa perlita en el aire. De verdad, en esta democracia que yo sí, entre comillas, en ocasiones, hay libertad de expresión, y si la hay, que la hay, ¿hasta dónde y quiénes quieren controlarla? Las censuras no solo vienen por el lado de la derecha, también vienen por el lado de la izquierda. Porque la censura no sabe de izquierdas ni de derechas. La censura solo la ponen en práctica gentuzas, lamedores de traseros de caciques de otros tiempos. Aquellos que iban corriendo a chivarse al concejal o al alcalde de turno que un vecino había hecho algo. Esos perros falderos son los que tenemos ahora en las redes. Esos lameculos son los que tenemos ahora en las redes. Los que hablan de democracia y de libertades. Dice el diccionario que quien no tiene vergüenza es un sinvergüenza. O carece de ella. En fin, libertad de expresión. Hasta donde podamos, hasta donde nos deje, hasta donde queramos. Bonita palabra o bonita expresión. Libertad, me reitero, de expresión. La próxima semana tendremos más Ángulo 13, más misterio. Ya te adelanto, será una entrevista. Bueno, ¿qué voy a decirte yo? Quiero que la escuches, quiero que la veas y seas tú quien la califique. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Ten, bueno, pues un resto de días productivos, que te hagan ser feliz y que vayan poco a poco pasando hasta que lleguemos al añorado 2021 que está ahí ya más cerca. Nos encontramos en 7 días. Un abrazo.